Pues bueno, no me entiendes una pregunta. Bueno, hagan primero esta pregunta y ya después la desarrollamos. Esta no, la pregunta número 8. La negación de todos los niños son felices es: ningún niño es feliz, algunos niños no son felices, algunos niños son felices y todos los niños no son felices. Quiero ver qué contestan, de qué de acuerdo. Para las personitas que van entrando, muy buenas tardes. Estamos haciendo un repasito de lógica proposicional, algo pues muy puntual, y pues estamos aquí realizando este ejercicio. Y ahorita le hacemos como la retroalimentación. Ok, Lu dice que es la A. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Cami dice que es la A. No hay más, muchachos. Muchachos. Llamada Yana. Ah, que dicen que es la A. Está Yana. Que dicen que es la A. La Yana. Estamos en el Meet. Estamos repasando. Vale. Ok. Ok, ok. Vale. Listo. Hola, Sarita. Bueno, ¿por qué creen, bueno, por qué consideran que es la A? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo consideran de esa manera? Si desean, pueden activar el micrófono también, por lo del pluralismo. Mm, Vamos, porque la negación de un universal, segura. Lo, yo. Ok, ten en cuenta que cuando hablamos de universal nos referimos a cosas generales, ¿no? Entonces ahí estoy hablando de todos o de ninguno, ¿vale? Entonces, es aquí donde, pues bueno, antes de pasar a la respuesta, quiero que recordemos como dos conceptos que son muy importantes en lógica, ¿sí? Pregunten e interactúen como quieran. Recuerden que todos son estudiantes, no tengan miedo a lo Nacho. Quizás lo que dijo el top global, no venir del PC ya ven, pero yo no soy prof. Vale, entonces, está esto. ¿Alguien prendió el micrófono? No, yo soy, yo soy cineasta. Hola, Logan. Hi, Hola. hi. Alto nombre, Logan. ¿Listo? Muy suave. Uy, no, esto es mal. Bueno, fíjate, menciona lo que están diciendo en el chat, ¿vale? Entonces, en lógica proposicional, muchachos, así yendo muy a lo puntual, tenemos sujeto y predicado, ¿vale? Y esto va a ser parte de lo que nosotros vamos a conocer como proposición. Lo voy a escribir aquí por el chat del Meet. Proposición. Eso pues lo van a profundizar más adelante pues con los profes de Noctua aquí, que van a ver aquí en las clases. Pero eh, lo que les quiero explicar es que en lógica proposicional, pues bueno, acuérdense un poquito de cómo están estructuradas las oraciones en español, ¿sí? Tenemos un sujeto, que es de quien se habla, y un predicado. Un predicado vendría siendo como el que acompaña al sujeto, ¿sí? El sujeto y el predicado son como uña y mugre, ¿sí? No se despegan. Entonces, mm, recordemos que vamos a tener dos tipos de sujetos
Y asimismo vamos a tener dos tipos de predicados. ¿Se acuerdan cuáles son esos sujetos y cuáles son esos predicados? ¿O tienen una idea? Si no, no pasa nada. Muchachos, no me acuerdo. Ok, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los dos tipos de sujetos y los dos tipos de predicados que hay en lógica proposicional? Uy, predicado no era universal. Mm, el universal no pertenece al predicado. Epa, era sujeto. ¿Listo? Que ya dijeron uno por acá. Sujeto. De una vez aviso, perdónenme la letra, ¿sí? Universal, sí. Y ahí solo acostumbrado a escribir por teclado. Sujeto bueno y malo, predicado verdadero y falso. O a volví, o la llana. Vale. Juanes, bro, salúdame, soy tu fan. ¿Listo? Ok. Entonces, ya por aquí dijeron que tenemos un sujeto universal, ya ahorita miramos cómo es esa vuelta. Y tenemos también otro tipo de sujeto que es el existencial, ¿vale? Existencial, existencial, ¿vale? Pero, muchachos, algo que va a pasar con los existenciales es que se le va a poder decir de dos maneras, existenciales o particulares, ¿vale? Par que es el predicado, haz de cuenta que es el compadre del sujeto, ¿sí? Entonces, digamos en Hola José, haz de cuenta, acuérdate, digamos, de la estructura de las oraciones en español, ¿sí? Bueno, de la gramática en general de las oraciones. Nosotros tenemos un sujeto, ¿sí? Que es de quien se habla en la oración, y tenemos el predicado. El predicado vendría siendo como el acompañante del sujeto, ¿sí? No, no se enreden tanto con eso. Igual eso lo van a ver más adelante aquí en núcleo, ¿vale? ¿Listo? Entonces, sí quiero que tengan en cuenta eso, que vamos a tener sujeto universal y asimismo vamos a tener un sujeto existencial o particular, ¿listo? Existencial es igual a particular, ¿listo? Las dos maneras son válidas de decirlos. ¿Entendido? ¿Entendido, muchachos? Y ahorita les explico más con ejemplos cómo es esta vuelta, ¿vale? Pero necesito que entiendan cuáles son los tipos de sujetos. Los predicados son más breves. ¿Por qué? Porque vamos a tener únicamente predicados afirmativos y negativos, ¿vale? No se enreden más. Entonces, nuevamente, tenemos sujeto universal y sujeto existencial o particular. Recuerden, existencial es lo mismo que particular. Y en los predicados vamos a tener un afirmativo y un negativo, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Estoy hablando muy rápido. Bueno, sí, es que estoy un poquito atrasado en este repaso. Tres cuartos. Ok, ok. Creo que ya con ejemplo miramos bien cómo es eso, ¿vale? Ok. Listo. Entonces, universal. Cuando nos referimos a sujetos universales, nos referimos a generalidades, ¿sí? O todos o ninguno. ¿Listo? Existenciales y particulares es cuando me refiero a solo algunos. ¿Listo? Vuelvo y repito. Lo voy a escribir de igual manera por el chat del Meet. Universal me va a referir a todos y ninguno. ¿Vale? Y existenciales slash particulares. Voy a tener los hay particulares. Particulares voy a tener solo algunos. ¿Vale? Entonces, eh, miremos el ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Pam, 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 pam. Uy, uy, uy. Listo. ¿Dónde lo coloco? Eso es que dicen.
¿Listo? Analicemos únicamente esta proposición que nos están dando, ¿vale? Que nos dice, todos los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, les voy a ayudar con esta. Digamos, yo aquí tengo, o aquí yo identifico mi sujeto, ¿sí? Que refiriéndose a todos los planetas. Cuando yo menciono todos los planetas, ¿vendría siendo un sujeto universal o particular? Universal, bien. Universal, bien, 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 bien. ¿Por qué? Porque me está hablando de una generalidad, me está hablando de todos, ¿sí? Y este señorón que ustedes ven acá, giran alrededor del Sol, vendrá siendo mi qué, mi predicado dentro de la proposición. ¿Listo? Digamos que yo tengo, por ejemplo, todos los humanos, ay, respira, ¿sí? ¿Qué sujeto tengo acá? ¿Universal o existencial? Universal, ¿cierto? Universidad, ¿cómo así? ¿O qué pasa si yo digo algunos eh, animales, oh, ¿cómo creo? Algunos animales no comen carne? Ahí el sujeto, ¿cómo ven? O sea, ¿qué sería? Particular. Particular o, ¿cuál otra manera de decirle? Existencial. Perfecto. Listo. Pero aquí hay una cosa muy curiosa. ¿Ustedes cómo creen que está el predicado en esta oración? En algunos animales no comen carne. Hola, tocayo. Estamos haciendo un mini repaso de lógica proposicional. ¿Vale? Negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Fácil. Lo identificamos por este señor de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿esto cómo lo vendremos a denominar? Esto lo vendremos a denominar, ¿qué? Esto lo vendremos a denominar como un sujeto. No entendí eso de negativo y positivo. Bueno, espérame. Entonces, ya dijimos que el sujeto vendría siendo particular, ¿sí? Particular. Y mi predicado vendría siendo negativo, ¿cierto? Por lo tanto, esta proposición sería un particular negativo. ¿Listo? En este caso, am, es como la gramática en inglés. Uy. No, sí, 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 parece, parece. ¿Vale? ¿Listo? Digamos, en este caso, tenemos un sujeto universal, ¿cierto? ¿Cierto? Y mi predicado, ¿sí? Que sería giran alrededor del Sol, está en una forma positiva o negativa. Afirmativa o negativa. Positiva, epa, positiva. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mirar esto acá. Dentro de lógica proposicional, muchachos, o dentro de mis proposiciones, ¿sí? Que pues vuelvo y recalco que eso es lo que van a ver más adelante con los profes de Noctua, aquí mismo en Noctua, en las clases, es el hecho de que van a ver como más a profundidad que es una proposición, que es un argumento, que es un enunciado, ¿listo? Pero lo que quiero que se queden de este mini repaso es que dentro de la proposición yo voy a tener un sujeto y un predicado. ¿Listo? El sujeto y el predicado yo los voy a poder dividir en dos partes. ¿Sí? Yo voy a tener un sujeto universal, existencial y particular, y un predicado afirmativo o negativo. ¿Listo? En este caso, ¿cómo miraríamos esto? ¿Qué ejemplo tendríamos? Digamos, en el que tenemos aquí al lado mismo. Jesús, salúdame, soy tu fan. ¿Se fue? ¿Listo? Muchachos, si estoy hablando muy rápido, me avisan. Sí, siento que estoy hablando muy rápido. Em, Volvamos a identificar acá. Em,
Eso. ¿Hace cuánto empezaron? La verdad, como hace 10 minutos, creo. ¿Listo? Igual yo vuelvo a decir lo que está explicando. Vale. Entonces, ay, espera. No, ya no, pero cambiamos esto. Todos los estudiantes de Noctua son pepas, ¿cierto? Todos los estudiantes de Noctua son pepas. Pepas refiriéndose a inteligentes. ¿Listo? Entonces, identificamos nuevamente. Tenemos nuestro sujeto, ¿sí? Entre siendo los estudiantes de Noctua. ¿El sujeto de qué manera está? ¿Universal o existencial? Universal. ¿Están de acuerdo con Dayana y con Camila? El resto de gente. Sí, dicen. No, dice Lu. ¿Por qué? Santi, pero Pepa. Muchachos, para los que están por ahí, porque creo que sí llegó un poquito de gente. Cualquier cosa, pues pueden escribir por el chat, si no, no pasa nada. Estamos aquí aprendiendo todos. ¿Qué es eso de existencial universal? Vale. Bueno, ya explico eso, pero terminamos con esto, con este ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos que nuestro sujeto, ¿sí? Todos los estudiantes de Noctua, vendría siendo un sujeto universal, ¿cierto? Y el resto de nuestro predicado, no sé, pero que esto es un poquito complicado. El resto, que vendría siendo esta parte de acá, el que acompaña al sujeto, vendría siendo un predicado afirmativo o negativo. Muchachos, muchachos, muchachos. ¿Qué va a ver la pregunta? Vale. Eh, Uy, lo que dice Santiago es otra manera de verlo, pero bueno, no mentiras, creo que eso lo van a ver más adelante con los profes. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo está el predicado en esta proposición? Solo estoy entendiendo que son pepas. Que me dice que negativo. Camila dice que afirmativo. ¿Quién da más? ¿Mm? Positivo. Vale, listo. ¿Por qué no vendría a ser negativo, muchachos? Porque, pues fácilmente, y para que no se complique, no tenemos este. Vale. A menos que yo tuviera algo como mm, ningún estudiante no actúa, no mentiras. ¿Cómo quería? No entiendo, fíjate, me lo que parece. No me van a entrar con eso ahorita. ¿Vale? Solo quédense con eso. ¿Listo? Que en los sujetos y en los predicados de lógica proposicional vamos a tener en los sujetos un sujeto universal y existencial o particular. Vuelvo y digo esto, y es que existencial vendría a ser lo mismo que particular, ¿sí? Existencial igual a particular, es lo mismo, ¿vale? Y predicados vamos a tener únicamente los afirmativos y negativos. ¿Por qué es necesario ver esto? Porque lo que acontece que pues en el examen, pues los que ya lo han presentado, se darán cuenta que, bueno, se habrán dado cuenta que en sociales hay un apartado de lógica proposicional, ¿cierto? Y tenemos ejercicios como estos. La negación de la proposición, todos los planetas giran alrededor del Sol, es, y hay una mano de opciones. Entonces, para llegar a hacer estos ejercicios, muy fácil, o sea, realmente es muy fácil, no es tan complicado. La manera más sencilla es aprendiendo los tipos de sujetos, los tipos de predicados y aplicar una cosa, hola, una cosa que tenemos por aquí arribita, que es la salvación en este examen. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No. El del desgraciado cuadro aristotélico. Cuadro aristotélico perfecto. Uy, ¿cómo así? No, diga eso. Pero Juanes no vale. Dejan a Juanes quieto, por favor. ¿Cómo así? Pero si lógica es lógica. García, por favor. Ya, por favor, no. Uy, no. No.
Ya, ya, ya me despido, muchachos, que les vaya bien, los dejo solitos. Les diría que si algo le escriban a alguien, pero estoy seguro que mis compañeros no les van a responder a esta hora. Ahorita le escribo. Entonces, no, sí, tengan fe. ¿Listo? No, los que están por ahí, bienvenidos. El Meet siempre está Yo, abierto 24 horas. Verdaderamente, si ustedes están desocupados y no encuentran qué hacer, únanse, capaz no encuentran a alguien. Bueno, nos vemos tal vez la otra semana que de clase. Chao. cepillo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué primero les enseñé? Bueno, retomando. ¿Por qué les enseñé primero los tipos de sujetos y los tipos de predicados? ¿Sí? Si notaron por qué estaba tachando esto, realmente no le pongan atención. Esto no es necesario dentro del aprendizaje de este cuadro, ¿sí? Lo único que necesito que se enfoquen literalmente, o sea, es este de aquí, la mitad, en esta palabrita, contradictorias, ¿vale? Y en las que están aquí afuera, ¿vale? De resto, no le pongan cuidado a este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué les enseñé primero lo de sujetos y predicados? Porque a partir de eso es que tenemos este cuadro, ¿listo? Entonces, sé que sea un poquito confuso, pero pues lo vamos a desglosar, digámoslo así. Cuadro aristotélico de la demonio. De hecho no, esta vaina es la más sencilla que ustedes van a ver. Realmente esto les va a salvar la vida en lógica proposicional. Y lógica proposicional es muy agradecido en sociales, se los juro. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, en cada esquina tenemos la palabra S y la palabra P, ¿sí? ¿Qué vendría siendo? Vendría siendo el resumen de sujeto y predicado, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí arribita tenemos, eh, en el todo es P, tendríamos todo sujeto es predicado, ¿sí? Solo que pues para no tener un montón de texto y como para no confundirnos toda esa vuelta, pues únicamente lo resumimos en todo es P, ¿sí? Pero pues veanlo de esta manera. Ustedes podrían leerlo como todo sujeto es predicado, ningún sujeto es predicado, algún sujeto es predicado y algún sujeto es no predicado, ¿vale? Entonces, desglosemos. Aquí arribita, muchachos, aquí arribita, vamos a tener los sujetos universales, ¿sí? Vamos a tener los universales. ¿Listo? Y aquí abajo vamos a tener los particulares o también como se les dice, muchachos, particulares o como existenciales. Perfecto. Bueno, pero esperen. Alguien que recién entró o sea, que haya entrado hace poco, no está entendiendo nada de lo que estoy explicando. Siendo sinceros. ¿Sí? O vuelvo y repito, alguien no me está entendiendo. Y dos, no sé qué. No, sí, en serio, muchachos. Los nuevos que están por ahí, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? O no, me da mucha pena preguntar, pero pues si tengo como 30 preguntas, no, pregunten, muchachos, pregunten. Sí. Al final, que este espacio es como para que ustedes pregunten, ¿sí? O sea, como para que tengan, entre comillas, como cierta más confianza, ¿sí? Porque, pues bueno, repito, nosotros no somos como tal, o sea, no somos profes, sí, seguimos siendo estudiantes al fin y al cabo. Estamos aprendiendo todos, ¿vale? Como nadie me dice nada, yo voy a asumir, exacto, lo que dijo Dayana. Dayana por fin dijo algo serio. Voy a asumir que no hay preguntas, que no hay dudas, que más adelante van a responder las preguntas que tengo por ahí. ¿Listo? Listo, entonces, arriba de mi cuadro aristotélico, ¿sí? En esta parte, aquí arribita, yo voy a tener mis sujetos universales, ¿vale? Y acá abajo yo voy a tener mis sujetos particulares o existenciales. ¿Listo? Gracias, Dios. Te amo. Y en esta parte de acá, en el lado izquierdo, vamos a tener los predicados positivos. Uy, pero no lo puedo aumentar, no, me toca sacarme un poquito. Vamos a tener los sujetos, ¿de qué? Los predicados positivos. Y el lado derecho, vamos a tener los predicados negativos. Ay, uy, perdón. ¿Listo?
Entonces, vuelvo y repito. En la parte de aquí arriba de mi cuadro aristotélico, ¿sí? Yo voy a tener mis sujetos universales, ¿sí? Véanlo acá. Todo sujeto, ¿sí? Ningún sujeto. Está hablando de generalidades, ¿sí? De algo universal. Y acá abajo yo voy a tener mis sujetos particulares. Algún sujeto y algún sujeto. ¿Vale? ¿Entendidos acá? Pueden mandar un like. Yo le digo, ok, Natalia dice que sí, Santiago dice que sí. Pueden mandar un like. Igual yo estoy leyendo el chat también, ¿no, chicos? Por eso digo, yo estoy leyendo el chat, aquí lo tengo al lado derecho de mi pantalla. Sí, 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 sí. Epa, sí. Yo estoy pendiente del chat. O si también quieren, pueden alzar la mano, pueden hablar, no pasa nada. La idea es que participen. Entonces, bueno, ¿listo? Y eh, de este lado acá, hagámoslo con otro color. Con este. Vamos con este. De este lado acá, sí, lo que estoy encerrando acá. Uy, lo que estoy encerrando por acá. Ah, ¿sabes qué? Creo que me está jodiendo. Esto aquí hay mucho espacio. No. Nata, ¿tú me puedes colaborar borrando cosas? Por favor. Dale, dale, dale. Vale, vale, vale. De aquí para arriba, ¿no? Es que me borra ahorita el cuadro aristotélico. Bueno, vuelvo. De este lado izquierdo vamos a tener los predicados afirmativos, ¿sí? Si se dan cuenta, estas dos me están afirmando, pues, ¿sí? Todo sujeto es predicado y algún sujeto es predicado. Y del lado derecho, ¿sí? De esta parte de acá, voy a tener mis predicados negativos, ¿vale? Ah, qué fastidio. ¿Listo? Porque se dan cuenta, aquí tenemos ningún y aquí tenemos no, ¿qué? No P, que vendría siendo no predicado, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok, vuelvo a repetir. Listo. Entonces, ya verifiqué bien esto, ¿sí? Eh, en una dimensión externa en la que llegué a explicar ese tema y me refería al tema de ningún, ¿sí? De por qué a partir de esto podemos decir que el predicado es negativo. Resulta acontece, ush, resulta acontece que de hecho ningún, de hecho no sé si estoy escribiendo acá, no, ningún vendría siendo, como tal en su manera gramática, vendría siendo equivalente a todos, no, ¿sí? No confundir con no todos, ¿sí? Es otra cosa. El orden aquí se importa, ¿vale? Por un momento, ¿listo? Es por esto, muchachos, que nosotros podemos decir que el predicado del universal tendría que ser negativo, ¿listo? Todos no. Ahorita vamos a ver un ejemplo porque sí quiero recalcar esto, y es que todos no es lo mismo que no todos, ¿vale? El orden aquí se importa, ¿listo? Vuelvo a repetir. Arriba tenemos nuestros sujetos universales y abajo tenemos nuestros sujetos particulares o existenciales. ¿Listo? Un momento. Listo. ¿Qué está diciendo? Vale, listo. Se dan cuenta en la estructura del lado izquierdo, ¿sí? De esto de acá, tenemos el predicado en su forma afirmativa, ¿sí? Todo sujeto es predicado, algún sujeto es predicado. Y el lado derecho, aquí podemos notar de manera muy fácil, tenemos los predicados en su forma negativa, ¿vale? Tenemos ningún sujeto es predicado y aquí tenemos algún sujeto es no predicado, ¿vale? Eso es a lo que me refiero.
Entonces, ¿se entiende un poquito mejor, Cami? Listo. Entonces, ¿alguien más o no? Dime. Ah, ok. Ok, ya vamos para eso. ¿Listo? Bueno, pero antes de pasar a eso, preguntas, dudas, inquietudes, hola azul, creo que entraste. Dudas, inquietudes, seguros para pasar a las preguntas. Pueden reaccionar, ahí los estoy viendo. Aunque creo que no hay dudas. O tienen pena, que creo que es lo más posible. No, pues le está dando solo un resumen a Cami y Dayana. O, no entiendo, sí. Bueno, una última vez. En la parte de arriba de mi cuadro aristotélico voy a tener mis sujetos universales, ¿sí? Todo S y ningún S, o que vendría siendo lo mismo a todo sujeto y ningún sujeto. En la parte de abajo yo voy a tener mis sujetos particulares o existenciales. Recuerden, particulares igual existenciales, en el que voy a tener algún S y algún S, ¿sí? Y en lado izquierdo yo voy a tener mis predicados en su forma positiva, ¿sí? Veanlo acá, es P, no tengo ninguna negación por el momento, pero en el lado derecho sí tengo una negación, ¿sí? Aquí abajo, en mis particulares, tengo no P, ¿sí? Que vendría siendo equivalente a no predicado, ¿sí? Y de aquí arribita tengo pues automáticamente este ningún, ¿sí? O ninguno que tengo aquí arribita, automáticamente me está diciendo que mi predicado está en su forma negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que les expliqué aquí arribita, que ningún vendría siendo equivalente a todos no, ¿vale? ¿Listo? Con esto entendido, ¿sí? Pasemos a otro concepto muy sencillito. No, mentira, a los dos que por chat. ¿Qué, qué pasa de contexto, muchachos? Y es que dentro del examen en la parte de sociales, a ustedes les van a pedir que nieguen, ¿sí? Pero ustedes me van a decir, bueno, Santi, listo. Breve, usted me enseñó toda esta vuelta del cuadro aristotélico, que los sujetos, que toda esa vuelta. Pero ¿cómo aplico esto a estas preguntas? Sí, o sea, no entiendo. Listo, ya les explico. ¿Listo? Ya les explico, ya les explico. ¿Qué pasa con esto? Si se dan cuenta, en nuestras opciones de respuesta tenemos diferentes proposiciones con cada respuesta tiene un sujeto particular, otras tienen un sujeto universal y otras tienen un predicado negativo, un predicado afirmativo, ¿cierto? Lo que podemos notar. ¿Qué pasa? Que aquí nos piden negar, pero si nosotros miramos este cuadro aristotélico, nosotros no tenemos en ningún... Ay, ¿qué pasó? Nosotros no tenemos en ningún momento la palabra negación. Es que, ¿qué pasa? Que aquí, y se los quiero recalcar, contradecir va a ser lo mismo que negar. ¿Listo? Cuando ustedes en el examen les pidan cuál es la negación de esto o nieguenme tal proposición, es lo mismo que ustedes le estuvieran diciendo, contradígame esto. ¿Sí? ¿Listo? Breve. Entonces, ¿cómo contradecimos o cómo negamos una proposición? Sencillo. ¿Listo? Si nosotros miramos nuestro cuadro aristotélico, y es por eso que les dije que se enfocara, muchachos, borro todas estas líneas, ¿qué? Un universal se niega con un existencial y lo mismo viceversa. Exacto, listo, pero ya vamos para allá. ¿Qué va a pasar acá? ¿Les quito estos rayones o los dejamos ahí? Muchachos, muchachos. Los voy a dejar ahí.
Listo. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la mitad tenemos la palabra contradictoria, ¿sí? Entonces, si yo tengo una proposición, la forma todo es P, que vendría siendo el caso del ejercicio que nos están pidiendo, ¿sí? Todos los planetas giran alrededor del Sol, que esto vendría a ser de la forma todo, no, entonces, todo S es P, ¿sí? Todo sujeto es predicado. Pido perdón por la letra, ya los que me conocen saben que yo soy una monda en esto, en escribir. Entonces, por lo que decía Natalia, lo que tenemos que hacer es cambiar tanto el sujeto como el predicado. ¿Listo? Entonces, eh, si ustedes se llegan a memorizar este cuadro, ¿sí? Si ustedes se memorizan este cuadro, que arriba yo tengo mis universales, que abajo tengo mis particulares, entonces nosotros sabemos que las contradicciones prácticamente van a estar en las esquinas, ¿sí? O van a estar en diagonal. Digamos, yo tengo esta forma, ¿sí? Tengo un ejercicio de todos los planetas de la forma todo es P, ¿sí? Tengo un sujeto que es universal y tengo un predicado que es afirmativo. ¿Qué es lo que qué es lo que yo tendría que hacer? Cambiar el sujeto y cambiar el predicado. Entonces, si yo tengo un sujeto universal, ¿a qué sujeto lo tengo que cambiar? Vuelvo, repito, si yo tengo un sujeto que es universal, ¿a qué otro tipo de sujeto lo tendrá que cambiar? Particular, listo. Y si yo tengo un predicado de la forma afirmativa, ¿cómo lo tendrá que cambiar? Negativa, ¿cierto? Entonces, uno podría hacerlo por esa manera, así como decir, bueno, si uno primero identifica, sí o sí uno primero identifica de qué manera está la proposición, ¿no? Listo, lo identificamos, está de la manera todo es P. Tengo un sujeto universal y tengo un predicado afirmativo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, breve, yo sé que tengo que cambiar el sujeto, el predicado, ¿listo? Pero, pues la otra manera es que ustedes se aprenden este cuadrito, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si yo tengo una proposición de la forma todo es P, y yo sé, yo ya tengo grabado, tengo tatuado ese cuadro, yo sé que tengo en el cuadro, uy, no sé si esto, creo que sí está grabado. Pero sí, pues, sí, dale, Santiago, no. Sí. Igual, pues bueno, esto es un repaso porque esto todavía no lo han visto, ¿sí? Todavía no lo han visto, entonces, este, García, sea serio, mano, ¿listo? Sí, igual esto lo van a ver más adelante con nuestros queridísimos profesores. Esto es un repaso, ¿vale? Entonces, si uno se aprende ya este cuadro, si no lo tiene tatuado por ahí, uno dice, bueno, según el cuadro, mi negación o mi contradicción de mi proposición todo es P vendría a ser algún S es no P, ¿cierto? Entonces uno mira y dice, listo, yo sé que la negación de esto es algún S es no P. Entonces miremos en las opciones de respuesta cuál es la que sea más equivalente. Algunos planetas no giran alrededor del Sol. Ningún planeta gira alrededor del Sol. Algunos planetas giran alrededor del Sol. Todos los planetas no giran alrededor del Sol. ¿Cuál creen que queda más o cuál se relaciona más con la forma lógica de algún S es no P? Y Cami dice que es la A. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Que Natalia dice que es la A. Dayana dice que es la C. Hades dice que es la A. Lu dice que es la A. José dice que es la C. Ok. Yo la verdad no sé, muchachos. Yo la verdad ni sé por qué. No, la verdad no sé. Yo no sé esto. Santiago dice que es la A. Vale, listo. Entonces, la respuesta correcta es la A. Vale, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la opción C? Listo. Los felicito y les doy el vista, ¿qué? El punto de vista bueno.
porque cambiaron el sujeto, ¿sí? Perfecto, listo. Descartamos B y D por el simple hecho de que tenemos sujetos universales, ¿cierto? Y ya sabemos que la negación de esto vendría a ser un sujeto particular, sí que lo tenemos acá, alguno, ¿cierto? Entonces descartamos B y D. Listo, ¿qué nos falta? Cambiar ¿qué? El predicado, ¿cierto? Tranquila, ya no, tranquila. Falta cambiar el predicado. ¿El predicado cómo está acá? Muchachos, ¿cómo está el predicado en esta proposición de aquí arriba? Positivo, ¿listo? Entonces lo tendremos que cambiar a negativo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la opción C? Listo, cambiamos el sujeto, listo, tenemos aquí algunos planetas. Pero ¿qué pasa? Mi predicado aún sigue estando en su forma positiva, ¿sí? Por lo tanto, no me sirve porque no es la negación. Yo tengo que cambiar todo, muchachos, tengo que cambiar todo. Tengo que cambiar mi sujeto, tengo que cambiar mi predicado. ¿Listo? Vuelvo y repito esto. Hola, Juan. Tiene que cambiar el sujeto y el predicado siempre que les pidan la negación. ¿Listo? ¿Listo? Entonces la opción correcta es la A. ¿Entendido por qué es la A y no es la C? Sí, señor, dicen por ahí. Ok, ok, listo. Eh, listo. Mm, listo. Pasemos a lo siguiente. De hecho, este ejercicio. Si se preguntan de dónde son estos ejercicios, nos lo patrocinan los talleres de Noctua. ¿Listo? Clasifica según el cuantificador, escribe la negación lógica. ¿Listo? Eh, Refiriéndose a clasifica según el cuantificador, se refiere a que identifiquemos qué tipo de sujeto es y qué tipo de predicado tiene. ¿Sí? La negación ahorita lo hacemos. Sí. No, la verdad, no, no sé, yo solo tomé captura. Yo no escribí eso. Yo me lavo las manos, muchachos. Vale, vuelvo y repito. Tenemos estas tres proposiciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Que identifiquen de qué manera está. Si es de la manera todo es P, ningún es P, algún es P o algún es no P. ¿Listo? Y ya después de eso hacemos las negaciones o las contradicciones de cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejercicio? Y creo que será el último para que su profe Natalie prosiga. ¿Listo? Ok, ya por ahí empezaron a responder. Les voy a dar 2 minutos, entonces yo voy, traigo un vaso de agua. A ver, ¿listo? Jejejejeje. Ok, creo que ya. ¿Listo? Entonces, la primera, esto es SP. Bueno, ya dijo, la primera, todo es SP. Entonces, SP, ok. Bueno, entiendo por qué no responden, de pronto tienen miedo, pero me preocupa, pero de igual manera me preocupa que solo sean tres los que estén contestando. Pero bueno. Algún es SP, algún es SP, algún es SP.
Ningún SSP, ningún SSP. Bien, muchachos, bien, 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 bien. Muy pros, muy pros. Muy pros ustedes, la verdad. ¿Listo? Muy pros. Listo. ¿Los demás entienden por qué sus compañeras dijeron eso? Ah, ok, 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 ok. Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora hagamos la negación, tanto de la primera, de la segunda y la tercera. ¿Listo? Para ya pasar al siguiente punto. Entonces, van a negar la primera proposición, la segunda y la tercera. ¿Listo? ¿Vale? Mientras yo reviso quién está por acá, voy a chismosear quién entró. ¿Tienes alguna duda, Santiago? Ah, vale, vale, vale. Pensé. Si tienen dudas, preguntan, no pasa nada. Ok, allá no, ya ahí por ahí empezó a contestar. Perdón. ¿Cómo se niega una aquí a ningún? Les bajo el cuadro. Ok. Mira, si tú tienes un enunciado de la forma de ningún SSP, de la forma de ningún SSP, acuérdate que tú, la negación que vas a tener está en diagonal, ¿sí? De algún SSP. ¿Listo? Piense por el cuadro. Piense por el cuadro, muchachos. Voy a revisar qué respondieron. Ningún SSP, algún S no, ¿qué? Algún S no es P. Bueno, sí, vale. Ningún SSP. Bueno, espera, porque me perdí. Me fue un momento ya. Ningún S no P. Ok. Algunos S no son P. Ningún SSP. Ok. Entonces no P. Uy, espera. Uy. Entonces no P. Ahí sería, ahí sería ningún SSP, Cami, en la segunda. Terceras, ningún reptil de sangre caliente. Anda haciendo. Ok, listo. Entonces, hagámoslo por cuadro aristotélico. Así, sencillito. Listo, entonces, teniendo en cuenta. Ahí, a ver, listo. ¿Qué está pasando con esto? Espera. Listo.
tenemos acá la primera, ¿no? Todos los perros son mamíferos. ¿Qué manera dijimos que estaba dentro del cuadro aristotélico? De la manera acá. Rayos. Entonces, perfecto. Ay, qué cosa. Espera mucho, que esto. Listo. Entonces, según el cuadro, según este cuadro, tendríamos que hacer la negación de la forma algún S es no P. Entonces quedaría que algunos perros no son mamíferos. ¿Listo? Entonces, identifiquemos. Identifiquemos. Siempre hay que identificar. Aquí arriba, bueno, aquí en esta parte tenemos nuestro sujeto, ¿sí? Que es un sujeto que particular o existencial, ¿cierto? En el lado de acá tengo mi predicado, que está en una forma negativa, ¿sí? ¿Listo? Continuamos con la siguiente. Algunos estudiantes son deportistas. ¿Eso de qué forma está? Está de la forma algún S es P. Por lo tanto, su negación vendrá a ser ningún estudiante es deportista. ¿Listo? Y la última, que está de la forma ningún es P, vendría a ser algunos reptiles. Y reptil, estoy escribiendo, muchachos, esperen. Reptiles son de sangre caliente. Pues madre, no sé escribir, perdón. ¿Listo? Era este. ¿Listo? Santi, ¿cómo uno practica en esto? Muchachos, ejercicios. No es más. O sea, suena muy cliché, suena muy, una respuesta muy básica, pero es que en serio, se los juro, yo doy fe, yo soy testigo de que lógica me ha llegado a salvar redes sociales. Incluso habiendo hecho sociales faltando muy poco tiempo para que terminara el examen. Pero realmente lógica profesional es muy, muy agradecida en sociales, ¿sí? Y vale la pena resolver ese tipo de preguntas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para mejorar en lógica? Ejercicios. ¿Listo? Ejercicios, muchachos. Y lo que les digo, esto es un mini repaso porque ustedes lo van a ver más a profundidad con los profes de acá en Octúa. Nosotros pues los estamos dando un repasito de lo que ellos mismos nos han enseñado. Y ya, ¿sí? Lo de las falacias. Ah, ok. Bueno, pero creo que eso igual lo van a ver más adelante. Creo. De igual manera, pues bueno, la idea es seguir haciendo repasos de esto, talleres, pero pues bueno, le voy a dar paso a mi compañera. No, en serio. No, porque ahorita sigue. Nata, pero espera, Nata, al final y al cabo, ¿tú vas a dar tu parte o continúas con...? No, sí, yo voy a darla. Igual la clase de biología hoy es a las 7. Vale, entonces, como la pregunta de la Nacho sobre las falacias. Pero espera, cuando te refieres a falacias, ¿qué tipo de preguntas son esas? Las de negar, o sea, que te digan, digamos, si esta proposición es P y esta otra es Q, entonces como que era la negación de tal proposición. No sé si le estoy preguntando a Natalia. ¿Te refieres a negar eso? Porque pues ya les, o sea, bueno, ya medio les enseñé cómo negar proposiciones a través del cuadro aristotélico, ¿no? Pero pues también hay otro tipo de negaciones que son por medio de los conectores lógicos. Eh, Uy, Simona, ahí sí me corté. ¿Qué? Simona, ahí sí me cortaste. Sí, Simón, mira que yo casi no he visto ese tipo de preguntas.
O sea, como que te den una falacia y te digan qué tipo de falacia es. Y no, no la he visto. Máximo he visto así como que te dicen si es un argumento válido o no, teniendo en cuenta que pues los argumentos no válidos se pueden clasificar como falacias, pero no, he visto como que no, ¿qué tipo de falacia es esta? Argumentativa, nomine, non populum, así no, no he visto la verdad. Por ejemplo, esta, mira, te voy a mostrar del último examen que salió. Santi, ¿me dejas presentar por fin? No, sí, igual ya terminé. Ah, Entonces, listo, bueno, perfecto. muchas gracias por ponerme atención. Más adelante, si acaso, Epa, nos veremos en más repasos. epa, ¿Listo? epa. Pero espero hayan entendido. Igual, Santi es un duro. cualquier cosa pregunten por el grupo de estudio, ¿vale? Ahí yo trataré de estar pendiente de igual manera. Sí, el de Noctua, el de Noctua. Ujú. Epa. Mira, por ejemplo, Simón, creo que sí, Simón. Mira, este es el tipo de preguntas que se ven, pues, de si un argumento es válido o no es válido, y pues tú tienes que decir por qué sería válido o por qué no sería válido, ¿sí? Por ejemplo, esta pregunta salió en el último examen, esta es del 2026-2. ¿Sí me hago entender? Y ya creo que no he visto así más preguntas así como que digan, no, qué tipo de falacias esta no la he visto, la verdad. Bueno, chicos, no, pues Santi es un duro, chicos. Literalmente, con ustedes con cuadro aristotélico sacan muchísimas cosas, créanme, muchísimas cosas. De negaciones, de contradicciones, de todo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Ay, yo borré eso, Santi. Voy a poner lo de los conectores, ¿listo? Vamos a ver ahora conectores. Resulta, mientras busco la imagen, que no sé si ustedes han escuchado los supuestos tablas de verdad. Resulta que muchísimas veces donde nos dicen no, pues resulta que tenemos varios conectores, ¿no? Tenemos la conjunción, disyunción, bueno, muchísimo, ¿cierto? Condicional, bicondicional, disyunción exclusiva, tenemos muchos conectores, ¿cierto? Dichos conectores van a tener sus negaciones, ¿cierto? Y para dichas negaciones, muchas veces la gente tiende a hacer ¿qué? Tablas de verdad. Resulta que yo, Santi y yo vamos a ser las personas que menos les van a decir apréndanse las tablas de verdad, porque eso créanme que en cierto punto es demasiada teoría y no les va a servir. O sea, literalmente ustedes no se aprendan las tablas de verdad. Si quieren, investiguenlas para ver más o menos cómo se forman, por qué son así, pues un poquito de teoría, pero más que aprenderse las tablas de verdad, yo les recomiendo es aprenderse la negación de cada conector lógico, ¿listo? Exacto, exacto. Entonces, simplemente, o sea, miren, por ejemplo, les voy a mostrar una tabla de verdad. Tabla de verdad, conjunción. Miren. Imagínense ustedes tener que aprenderse esto para todos los conectores lógicos que existen, ¿cierto? No es tan chévere, obviamente, ¿no? Es mejor simplemente aprenderse, por ejemplo, en la conjunción, la única razón por la cual yo voy a tener mi conjunto de argumentos o mi conjunto de premisas van a ser verdaderos es porque P y Q sean verdaderos, ¿cierto? Entonces simplemente en vez de aprendernos este chorrero de cosas, porque realmente son bastantes y teniendo en cuenta que pues cada conector lógico va a tener su tabla de verdad, nos vamos a aprender simplemente la negación, ¿listo? Entonces, vamos inicialmente a hablar de nuestros conectores lógicos. ¿Qué van a hacer nuestros conectores lógicos? Nuestros conectores lógicos van a ser van a ser un conjunto de símbolos que me van a básicamente resumir o sintetizar un argumento. Para de contar, ¿listo? Entonces yo no voy a decir todos los gatitos son lindos, sino yo voy a decir ese, bueno, es que ahí no sirve, pero bueno, María y Juan, María es deportista y Juan es ingeniero. No voy a decir María es deportista y Juan es ingeniero, sino simplemente voy a decir María es deportista como P y, que sería mi conjunción,
Juan es ingeniero como Q. Entonces es una forma de resumir a través de símbolos y letras mis argumentos. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que me van a hacer mis conectores lógicos. ¿Listo? Y adicionalmente pues también me van a conectar mis diferentes oraciones o frases dentro de mis argumentos, ¿vale? Listo, ahora sí vamos a profundizar. Santi, por favor, me puedes ayudar y me dices si hay preguntas porque no puedo ver el chat, o si voy muy rápido, si voy muy lento, si me estoy haciendo entender. Bueno, vamos a ver la negación de cada conector lógico, porque como les dije, más vale mejor aprenderse la negación de cada conector lógico que aprenderse las tablas de verdad de cada conector lógico, ¿verdad? Listo, entonces, inicialmente tenemos aquí la negación. Ay, está muy feo. Listo. Inicialmente tenemos la negación. Ustedes quédense con que la negación va a ser exactamente este signo que automáticamente al yo ponerlo enfrente de una letra, o pues esté representado en un argumento, perdón, en una, ya listo, esté representado dentro de un argumento, me va a negar lo que yo voy a decir, ¿listo? Entonces simplemente apenas yo ponga esto me quiere decir que estoy negando lo que voy a decir. Es decir, por ejemplo, yo digo, María es deportista, ¿cierto? Digamos que yo encierro esto entre paréntesis y cuando yo ponga mi negación, automáticamente yo voy a negar lo que está aquí adentro y voy a decir que María no es deportista, ¿listo? Entonces, básicamente eso es lo que me va a hacer la negación en pocas palabras. La negación no va a tener como tal un cuadro un cuadro de verdad, por así decirlo, pero simplemente quédense que cuando yo use la negación, voy a negar lo siguiente que voy a decir, o sea, voy a negar mi argumento, dependiendo si está entre paréntesis todo mi argumento, pero pues sí, siempre me va a negar todo, ¿listo? Ahora vamos a tener la conjunción. Quédense muy claro, o sea, tengan muy claro que muchísimas veces se confunde el signo de la conjunción con el de la disyunción, ¿sí? Entonces, quédense, siempre la conjunción va a ser como un sombrerito así, ¿listo? Va a ser una V invertida, siempre, ¿listo? Por nada del mundo me vayan a confundir el de la conjunción con el de la disyunción, ¿vale? Yo como me acordé de esto, siempre hay el mismo tip. El de la conjunción se me hace parecida a la letra lambda, creo que se llama así, del alfabeto griego, y es como una I de alguna u otra forma espejeada, sí yo sé, pero al revés, entonces así lo pueden relacionar. Por eso simplemente acuérdense que siempre me va a hacer una, ay, esta cosa no se quiere cambiar, una V al revés, ¿listo? ¿Cuál va a ser la negación de mi conjunción? Va a ser siempre que yo tenga dos premisas que sean verdaderas, solo y únicamente en ese caso, mi conjunción es verdadera. Es decir, si yo tengo V y, o sea, si yo tengo verdadero y verdadero, esto, así mi conjunción va a ser verdadera. Es decir, en caso de que yo tenga verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, todo esto me va a significar un falso dentro de mi conjunción. Es decir, anótenselo, mi conjunción va a ser solo y únicamente verdadera si mis dos premisas o mis dos enunciados son verdaderos. ¿Listo? Listo. Sí, epa, epa. Como les sirva relacionarlo, chicos, relacionen, listo, pero
créanme que ustedes por nada del mundo se vayan a confundir entre el signo de la conjunción y el signo de la disyunción, ¿vale? Listo, entonces nos quedamos. La conjunción es solo verdadera cuando mis dos premisas son verdaderas. Cuando si P y Q ambas son verdaderas, ahí mi conjunción es verdadera. Si esta es verdad y esta es verdad. De lo contrario, aunque yo tenga si sea un solo falso, automáticamente mi conjunción se vuelve falsa. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta de conjunción? ¿O todo bien en cuanto a conjunción? Listo, perfecto. Ahora, vamos a ver disyunción inclusiva o disyunción. Esta no se queden con eso, simplemente vamos a verlo como disyunción. Esta se va a leer pues como O y pues va a ser precisamente con este signo, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la negación de mi disyunción? Mi disyunción va a ser únicamente falsa cuando mis dos premisas sean falsas. Es decir, si yo tengo falso, falso, falso o falso, ahí y solo en ese caso mi disyunción va a ser falsa, ¿listo? Es decir, mi disyunción es migajera. Con que yo tenga un solo verdadero dentro de mi disyunción, yo voy a tener que mi disyunción es verdadera, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que mi disyunción es todo lo contrario a mi conjunción, ¿cierto? Vemos que dentro de mi conjunción automática, o sea, siempre solo es verdadera cuando yo tenga mis dos premisas verdaderas, pero mi disyunción se conforma con que haya un solo verdadero para marcar el argumento como verdadero, ¿listo? Entonces, falso, verdadero. Va a ser únicamente falsa cuando mis dos premisas sean falsas, ¿listo? Listo. Ya nos quedó claro la negación de mi disyunción. ¿De disyunción hay alguna pregunta? ¿O todo bien? Cualquier pregunta me dicen si estoy yendo muy rápido. Listo. Como no me dicen nada, yo creo que todo bien. ¿Listo? Entonces, ya tenemos que, pues, conjunción, recopilemos conjunción, es falso en caso de que así sea, haya un solo falso dentro de mis valores de verdad, de mis premisas. Mi disyunción inclusiva, bueno, mi disyunción va a ser falsa únicamente cuando mis dos premisas, las dos, sean falsas. ¿Listo? Condicional. Esto es muy chévere y muy bonito porque precisamente salió en el último examen y es muy fácil realmente recordarlo. ¿Listo? Mi condicional pues me va a ser leído la gran mayoría de veces como entonces, así lo van a encontrar, perdón, dentro del examen. Entonces es P, entonces Q, y resulta que esto, mi P, se llama condición suficiente. ¿Listo? Y mi Q se va a llamar, dentro de mi condicional, condición necesaria. Es decir, como esta es necesaria, es la que realmente me va a imponer el valor de verdad dentro de mi argumento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a negar esto? Lo vamos a negar como P, entonces no Q. Siempre, siempre, esto tatúenselo, siempre vamos a negar un condicional, siempre negando únicamente la Q. ¿Listo? Solo vamos a negar la Q. Independientemente, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar una pregunta para ver cómo están en esto de condicional, porque muchas veces tiende a confundir en caso de que sea negativo, sea un particular o un universal negativo, también tienden a cambiar el valor de verdad de P. Entonces, no, siempre, 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 independientemente del valor que tenga, si está negativo o positivo, vamos a únicamente cambiar el valor de Q. ¿Listo? Únicamente cambiar el valor de Q. Y adicionalmente vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar este condicional. Entonces vamos a decir P, entonces no Q, pero suena mejor de otra forma o normalmente dentro de lógica lo vamos a ver de otra forma. Lo vamos a cambiar P y
no Q. ¿Listo? Así siempre van a encontrar las negaciones de el condicional. Les voy a mostrar en ese momento una pregunta que de hecho salió y tendría a confundir a mucha gente. Espérenme, ya les muestro. Aquí está. Precisamente, otra vez nos remontamos a nuestro trauma. Este es el examen 2026-2 y salió precisamente esta pregunta. Si Sócrates sabe que es bueno vivir en Atenas, entonces él vive en Atenas. Me están pidiendo la negación lógica, ¿listo? Entonces vamos a copiar y pegar esta pregunta y la respondemos en cuanto a, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar del condicional, ¿vale? Listo. Santi me están escribiendo por el chat, es que no lo puedo ver. Dios mío, ¿qué dice? Que sí puedes hacer un mini repasito de lo que estás explicando, sobre todo de la disyunción, por Listo, favor. listo. Entonces, vamos a hacer un mini repasito antes de pasar con esta pregunta. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Listo. Listo. Entonces, repasemos. Estamos viendo, en resumen, mis negaciones de mis conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Van a ser precisamente, valga la redundancia, conectores que me van a conectar mis argumentos o mis premisas. ¿Cómo era que se llamaba, Santi? A lo que se le podía dar valor de verdad, siempre se me olvida. O sea, tenemos el enunciado y el otro es el al que se le puede dar valor de verdad. La proposición. Epa. No, pero espera, el enunciado prácticamente son únicamente ideas, ¿sí? Exacto. Son Entonces, únicamente ideas. A partir de la proposición es que empiezan a tener valores de verdad. epa, epa, epa. Entonces, yo le estoy diciendo como argumentos, como frases. Uy, no, terrible esa teoría mía. Listo. Entonces, vamos a tener, recopilemos nuestros conectores lógicos. Normalmente, cuando vean lógica, les van a hablar de algo llamado los cuadros de verdad. O, bueno, o mis tablas de verdad, que van a ser precisamente los casos, teniendo en cuenta pues dos casos de mis proposiciones, ya sea si es verdadera o si es falsa, cómo varía dependiendo de mi conector lógico, ¿cierto? Entonces, muchas veces la gente tiende a memorizarse dichas tablas de verdad, entonces se memorizan la tabla de verdad de la conjunción, de la disyunción, del condicional, del bicondicional, de la disyunción exclusiva, y eso realmente no sirve. De hecho, también Sarita, que también es profe en Octua, ella siempre, siempre, siempre recomienda, y el semestre pasado nos hizo mucho énfasis en que no nos memoricemos las tablas de verdad, sino nos memoricemos o tengamos en cuenta, mejor dicho, cuando cada conector lógico es falso y cuando es verdadero. ¿Listo? Entonces estamos viendo las negaciones de cada uno y cuando es falso cada uno para tener en cuenta. O sea, si esto no se cumple, si esta condición de que es falso no se cumple, eso quiere decir automáticamente que mi conector es verdadero o que mi conjunto de proposiciones va a ser verdadero, ¿listo? Entonces, tenemos negación. La negación, como tal, sí tiene su tabla de verdad, pero quédense simplemente con que cuando yo tenga este simbolito de negación, me va a estar negando todo lo que yo diga. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí María es deportista. Y vamos a ponerle a esta proposición, vamos a ponerle P. Cuando yo le pongo una negación, automáticamente esto me va a negar todo lo que yo estoy diciendo. Entonces yo ya no voy a decir María es deportista, sino María no es deportista, ¿listo? Entonces básicamente eso es lo que me va a hacer mi negación. Me va a negar lo que esté enfrente de ella, o pues si está en un paréntesis, aplica como la ley de signos, es decir, por ejemplo, si yo tengo P y Q. Ay, bueno, espérense que me estoy adelantando, eso todavía no se los voy a explicar, porque esto ya es Morgan, pero X, en resumen, me va a negar lo que yo voy a tener enfrente como tal de mi proposición. Entonces yo digo, María es deportista, le pongo una negación y automáticamente yo tengo María no es deportista. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues como su mismo nombre lo indica, me va a negar mi proposición. Listo.
Esto me va a hacer la negación. Luego tenemos la conjunción. Dentro de mi conjunción, la única forma de que yo tenga una conjunción que es verdadera es si mis dos proposiciones, es decir, P o Q, P y Q, o sea, es si mi conjunto de preposiciones es verdadera. Es decir, si P es verdadera y Q es verdadera, así mi conjunción va a ser verdadera. De otro caso, no. Así sea yo tenga un falso aquí y no tenga este verdadero, automáticamente mi proposición, o bueno, mi argumento se va a volver falso. ¿Listo? Si yo tengo el verdadero aquí, tengo el falso aquí, no me importa, yo ya tengo un falso, entonces automáticamente mi proposición va a ser falsa. Es decir, la única forma de que mi proposición en conjunción, teniendo en cuenta ese signo, pues que es este, sea verdadera, es que ambas proposiciones sean verdaderas. Otra cosa importante de conjunción y disyunción, que pues ya voy a pasar a explicar disyunción, por nada del mundo me vayan a confundir conjunción con disyunción, ¿listo? En cuanto a signos, conjunción va a ser así y disyunción va a ser así, ¿listo? Que muchas veces existe la confusión de como que esta y en conjunción se parece a esto, entonces y es igual a esto, no. No se vayan a confundir por nada del mundo en eso, ¿listo? Listo, entonces esa va a ser mi negación de mi conjunción. Ahora tenemos la disyunción, que se podría ver como la contraparte o lo contrario de mi conjunción. Va a ser únicamente falsa cuando yo tenga mi P y mi Q falsos, ¿listo? O sea, si yo tengo falso y falso, así mi disyunción va a ser falsa. Por ejemplo, si yo tengo aquí un verdadero y un falso, automáticamente con solo tener un verdadero, ya mi disyunción va a ser verdadera. Que yo tengo aquí un falso y un verdadero, ya tengo solo un verdadero, listo. Automáticamente mi disyunción es verdadera. Que yo tengo dos verdaderos, pues mejor, automáticamente va a ser verdadera, listo. Es decir, la única forma de que sea falsa o la negación de mi disyunción es que ambas proposiciones sean falsas, ¿listo? Tenemos que P o Q van a ser falsas, ¿listo? Esa es la única forma de que mi disyunción sea falsa. ¿Hasta ahí entendido? Ay, man, no me digan cómo así que le estaba presentando eso. No. Ay, me voy a morir. Santi. Le voy a echar la culpa a Santi, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo rayando como una y no me dije. No, es que, Bueno, no importa. perdón, estoy distraído, perdón, No perdón. te preocupes, no te preocupes. Bueno, ay, no. Ay, no, ¿cómo así? No, qué horrible. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Perdóname, chicos, yo también. Es que echarle la culpa a Santi es mi culpa por no estar pendiente de que estaba presentando. Espera un momentico, voy por agua. No, terrible, terrible, perdón, perdón. Ay, ¿quién fue la que me preguntó? Sam. Sam sigue aquí. Mm, Sí, listo. Entonces, no, Mari, ¿cómo así que yo llevo 10 minutos acá hablando solo? Perdón, perdón. Otra vez. Dios mío. Bueno, bueno, vamos a hacer otra vez el repaso porque no, terrible, terrible yo. Dentro de mis conectores lógicos, ya sabemos qué son los conectores lógicos, ¿cierto? Voy a tener mi negación, que en pocas palabras me va a negar todo lo siguiente que yo voy a decir dentro de mi proposición, ¿cierto? Que recordemos que como nos explicó Santi, mis proposiciones son
oraciones o frases a las cuales yo les voy a poder asignar un valor de verdad. Es decir, yo voy a poder decir si es verdadero o falso. No van a ser simplemente ideas al azar, sino que yo voy a poder decir si es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, la negación, ¿qué me va a hacer? Voy a resumir aquí un poquito, bastante, porque ya he dicho esto muchas veces y yo sé que hay bastantes personas que ya han estado aquí desde el inicio y me han escuchado esto 10.000 veces. ¿Qué me va a hacer mi negación? Me va a negar todo lo que yo voy a decir. Es decir, vamos a ver el mismo ejemplo que les he dado. Tengo María es deportista, ¿cierto? Cuando yo tenga mi negación, automáticamente cuando yo le ponga esta negación, ¿qué va a hacer? Me va a decir que esto es falso y lo va a negar. Pues su mismo nombre lo indica, ¿no? Negación. Me va a decir María no es deportista. ¿Listo? Esto es básicamente lo que me va a hacer la negación, ¿vale? Es el resumen de negación y pues a grandes rasgos también es un poco intuitivo que me va a hacer la negación precisamente negar, ¿cierto? Asimismo tenemos la conjunción. ¿Qué me va a hacer la conjunción? Me va a con un y. También tienen que más adelante iremos viendo las diferentes formas en las que los conectores lógicos se pueden encontrar, porque no siempre vamos a encontrar un y o un o, o un entonces o un sí, solo sí, sino que hay varias formas en las cuales yo puedo representar un conector lógico sin necesidad de decir y. Por ejemplo, yo puedo representar con una conjunción, por ejemplo, a través de la palabra pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, ¿qué me va a hacer mi conjunción? Me va a unir dos proposiciones a través de, pues, este y siempre se va a representar de esta forma, ¿listo? No lo vayan a confundir por nada del universo. Siempre se me va a representar así como un sombrerito. Mi conjunción va a ser únicamente verdadera cuando mis dos proposiciones, es decir, mi P más mi Q, sean verdaderas. Es decir, yo tengo tengo P verdadero y tengo Q verdadero. Eso es decir, que mi conjunción automáticamente es verdadera. En caso de que haya, así sea, tenga un solo falso, así sea, tenga un falso aquí, un falso acá, tenga dos falsos, automáticamente mi conjunción va a ser falsa, ¿listo? No importa. No importa si yo lo tengo aquí el falso, es decir, no importa si yo tengo aquí falso verdadero, esto me da igual a falso. Si yo tengo, si yo tengo verdadero falso, esto me va a dar igual a falso. ¿Listo? Es decir, la única forma de que mi conjunción sea verdadera va a ser que ambas proposiciones, es decir, P y Q, sean verdaderas. ¿Listo? Vamos a pasar con la disyunción. Dentro de mi disyunción pues me va a unir dos proposiciones a través del conector O y es únicamente falsa cuando yo tengo dos falsos. ¿Listo? Es decir, yo tengo P más Q. Y si ambos, únicamente ambos, o sea, solo cuando ambos sean falsos, mi disyunción, perdón, va a ser falsa. ¿Listo? O sea, la disyunción básicamente se va a conformar con que uno sea verdadero, no importa cuál. Con que uno sea verdadero, automáticamente mi disyunción va a ser verdadera. Es decir, yo tengo un verdadero aquí, un falso aquí. Dentro de mi disyunción, esto va a ser verdadero. Yo tengo un falso aquí y un verdadero aquí. Dentro de mi disyunción, eso va a ser verdadero. Mi disyunción se va a conformar con tener así sea un verdadero. ¿Listo? Es falso únicamente cuando yo tengo mis dos proposiciones falsas. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del condicional. Estos tres conectores lógicos van a ser los que ustedes, perdón, ese corchete, van a ser los que ustedes más van a ver dentro del examen, ¿listo? Este condicional y disyunción exclusiva, pues sí vale la pena estudiarlo, pero les recomiendo más que todo se vuelvan súper, hiper, mega pros en estos tres. Bueno, listo. Ahora vamos a tener el condicional. Resulta que pues dentro de mi condicional yo tengo dos proposiciones, pues como en todos los conectores lógicos, ¿cierto? Entonces yo tengo P, entonces Q. El condicional se me va a leer como entonces. Resulta que pues dentro de mi P, entonces Q, yo voy a tener algo llamado mi condición suficiente
y mi condición necesaria. Es decir, el valor de verdad, básicamente para que a grandes rasgos ustedes se queden con eso, me va a depender de mi Q. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarán, listo, Nata, ¿cómo se niega exactamente un condicional? Muy fácil. Ustedes van a coger como esta es mi condición necesaria y de la cual me va a depender mi valor de verdad, de mi condición, bueno, de mi proposición, bueno, de mi argumento, teniendo en cuenta estas dos proposiciones y que tengo un condicional, va a ser P, entonces no Q. ¿Listo? P, entonces no Q. Así se me va a negar mi condicional. Pero muchas veces la nacional tiende a confundir y a poner otro tipo de respuestas, porque en sí así se niega un condicional. Pero es incluso más correcto y si en caso les llegan a poner esta opción de respuesta u otra opción de respuesta, que ya se las voy a mostrar, es más correcta la segunda opción, esta segunda opción de respuesta que les voy a mostrar, ¿listo? Entonces, mi condicional más correctamente se me va a negar así. P y no Q. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, sí sucede que P, pero y no sucede que Q. Y así negaríamos el condicional. ¿Listo? Quédense con que en el condicional única y llanamente vamos a negar la segunda proposición, es decir, mi Q. ¿Listo? La vamos a negar o le vamos a cambiar el valor de verdad. Por ejemplo, van a haber casos en que ustedes van a tener una Q negativa, es decir, un particular o un universal negativo, aún así lo van a tener que negar, cambiarle el valor de verdad y ponerlo particular o universal positivo, ¿listo? Básicamente vamos a negar o cambiarle el valor de verdad dependiendo solo y únicamente a Q, ¿listo? Por ejemplo, les voy a mostrar ahora sí, voy a tener cuidado en dónde esté presentando esta pregunta que salió precisamente en el último examen. Entonces, miren, aquí nos están pidiendo, ¿la quieren resolver o quieren que la explique? ¿Ustedes qué opinan? Chicos, ¿la quieren resolver o la explico? Como quieren, como prefieren. Listo, está bien. Vamos a explicar esta pregunta, ¿vale? Que es aquí precisamente donde se ve el ejemplo de que les digo cómo se va a negar mi condicional, ¿no? Aquí vemos un entonces, o muchas veces también lo vamos a ver como simplemente una coma, y así precisamente lo vamos a negar, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta mis dos proposiciones, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, Sócrates sabe que es bueno vivir en Atenas como P, y él vive en Atenas como Q. Y pues este va a ser mi entonces, ¿listo? Entonces tenemos P, entonces Q. Y me piden la negación lógica. Siempre vamos a saber que únicamente vamos a negar qué proposición, chicos. Vamos a negar P o Q dentro de mi condicional. ¿Cuál de las dos vamos a negar? Chicos, exacto, vamos a negar Q. Entonces, tenemos P, entonces Q. Tenemos P, entonces Q. Resulta que vamos a negarlo en la forma P, entonces no Q. Miren,
De hecho, aquí, dentro de las opciones de respuesta, lo encontramos aquí. Espérenme. Aquí. Pero yo, por ejemplo, decir, si Sócrates sabe que es bueno vivir en Atenas, entonces no vive en Atenas. Es muy lógico yo decir, yo sé esto, pero aún así no lo hago. No, ¿cierto? Dentro de la lógica, en esta parte exactamente, esto no cabe decir, Sócrates sabe que es bueno vivir en Atenas, entonces no vive en Atenas, es contradictorio, ¿cierto? Pero, por el contrario, vamos a tener esta segunda opción de respuesta, que pues es la correcta. Tenemos Sócrates sabe que es bueno vivir en Atenas y no vive en Atenas. ¿Y cómo me va a estar simbolizado esto? Así. ¿Listo? Entonces ustedes se tienen que quedar con una sola forma de negar mi condicional. Siempre me lo van a negar así. ¿Listo? P y no Q. Así se me niega un condicional. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O todo bien? Antes yo me estoy extendiendo mucho y no voy a alcanzar el tiempo para biología. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Bien, bien, bien. Listo. Bueno, ya dijimos que pues cómo se niega una conjunción, una conjunción, una disyunción o un condicional. Vamos a decir cómo se niega un bicondicional. Básicamente, este bicondicional lo que me va a decir es que ambas proposiciones tienen que ser verdad para que sea verdad este preciso incondicional. No se maten mucho la cabeza, realmente lo que más les recomiendo es practicar preguntas precisamente de estos tres conectores lógicos que son los que más salen. Y ya, pero pues aún así vamos a ver un poquito de bicondicional y disyunción exclusiva porque pues no falta, ¿cierto? Entonces, bicondicional, ¿qué me va a decir? Que va a pasar sí y solo sí. Entonces, P va a pasar sí y solo sí si se cumple Q. ¿Qué me va a decir esto? En pocas palabras, ambos tienen que tener el mismo valor de verdad para ser verdaderos, ¿listo? Entonces, si yo tengo que P es verdadero y Q es verdadero, esto me va a ser verdadero. Si yo, por el contrario, tengo que este es falso y este es falso, como ambos tienen el mismo valor de verdad, y eso es precisamente lo que me dice el bicondicional, va a ser verdadero. Entonces, pues fácil, como si yo ya sé esto, que pues básicamente mis dos proposiciones me tienen que tener el mismo valor de verdad, ¿cómo lo niego? Cambiando el valor de verdad de solo uno, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que uno es verdadero y el otro es falso, automáticamente así yo ya voy a cambiar el valor de verdad y me va a quedar falso, ¿cierto? Porque precisamente mi condicional me va a decir, ambos tienen que tener el mismo valor de verdad. Esa es la única condición, ¿cierto? Y por el contrario, si yo tengo este falso y este verdadero, automáticamente, pues yo al tener diferentes valores de verdad dentro de mis proposiciones, me va a dar un valor de verdad falso. ¿Listo? Ese es en grandes rasgos mi condicional. Si me dicen, niegue un bicondicional, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarle el valor de verdad a una sola proposición, dejando una verdadera y otra falsa, y automáticamente yo tengo mi condicional negado. ¿Listo? Y miren qué pasa, estas son muy como complementarias porque pasa exactamente lo contrario con la disyunción exclusiva. Básicamente, ¿qué me dice mi disyunción exclusiva? Me va a decir o una cosa o la otra, pero no ambas. Me va a decir o se cumple esto o se cumple aquello, pero no se pueden cumplir las dos. ¿Listo? Entonces me va a decir P, disyunción exclusiva, que este es el signo, si no estoy mal, o pues este, que es de diferencia también en varias materias. P, disyunción exclusiva, Q. ¿Listo? Entonces me va a decir o se cumple P o se cumple Q, pero no ambas. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a decir precisamente esto? Que yo voy a tener una falsa y una verdadera porque solo se me puede cumplir una. O yo voy a tener una verdadera y una falsa porque solo se me puede cumplir una. En el primer caso, que pues este es el primer caso, se me cumple P, y en el segundo caso
se me cumple Q, pero nunca se me pueden cumplir las dos. ¿Listo? En este caso, la disyunción exclusiva es verdadera. ¿Listo? Y pasa lo contrario que en el bicondicional, ¿cierto? En el bicondicional veíamos que si tenían diferentes valores de verdad, era falso, ¿cierto? Pero aquí sí tienen los mismos valores de verdad, es decir, por ejemplo, que yo aquí tenga un falso y yo aquí tenga un verdadero, al tener los mismos valores de verdad, esto automáticamente me va a quedar como falso, ¿listo? Es decir, la disyunción exclusiva se me va a negar poniéndole a ambas proposiciones el mismo valor de verdad. ¿Listo? Esto es a grandes rasgos como mis conectores lógicos, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Me hice entender, cualquier cosa que tengan que decir, me avisan. ¿Una pregunta o todo bien, chicos? Chicos, Dios mío. Bien, bien, bien. Igual como les digo, este tema precisamente lo vamos a ver, bueno, lo van a ver con Noctua esta semana, pero es un pequeño repaso porque créanme que como les dice Santi, lógica es demasiado agradecido. Por ejemplo, si ustedes no se sienten tan bien en sociales y consideran que otros componentes les va mejor, obviamente ustedes tampoco van a dejar tirados sociales. Y con solo estudiar lógica, ustedes ya tienen al menos, por lo menos, un 11 punto algo o un 11 cerrado asegurado en el examen. Se los juro porque lógica dentro de sociales salen 10 mínimo 10 preguntas o 11 por ahí. 10 sí, están más o menos en ese rango. ¿Listo? Entonces, sí, chicos, esto sería lo que veríamos por hoy de conectores lógicos. Y si quieren, vamos a ver precisamente una pregunta del examen de la nacional, que la pueden perfectamente responder con lo que vimos hoy de conectores lógicos. Y pasamos con biología. Uy. Entonces, les doy 2 minuticos, responden por el chat y la explico y ya, continuamos con biología, ¿vale? Pueden ir respondiendo por el chat o prender el micrófono, chicos, la idea es que participe. Listo, chicos. ¿Alguien tiene otra respuesta? Y a las 5:02 terminamos. Porfa, participen. Pueden decir por el chat si tienen otra respuesta diferente, pueden argumentarla, como quieran. Ok. Miren que aquí precisamente podemos hablar lo de que les estaba diciendo que no siempre vamos a encontrar dentro de mis preguntas
pues P y Q, ¿cierto? No, aquí en ningún momento veo I o el O. Entonces también hay que aprender y toca practicar mucho el hecho de cómo vamos a representar y cómo vamos a tener en cuenta las diferentes formas de llamar a mis conectores lógicos, que van a significar lo mismo. Igual, dentro de lo que cabe, también Santi y yo vamos a hacer una clase de eso más adelante para que no nos corchen este tipo de preguntas, ¿no? Porque pues nos están pidiendo simbolizar algo que no tiene un conector lógico como tal, ¿cierto? O pues a la vista de lo que hemos visto. Bueno, entonces, listo, chicos. Vamos a realizar esta pregunta como si no me supiera la respuesta y como se debería más o menos como resolver en el examen, ¿cierto? Entonces, tenemos que el enunciado, supongo que el enunciado Sócrates fue filósofo, entonces tenemos que este es P, y el enunciado Aristóteles fue filósofo, es Q, ¿cierto? Entonces, la simbolización, me están pidiendo una simbolización correcta del enunciado, tanto Sócrates como Aristóteles fueron filósofos, es, y entonces el enunciado es una, bueno, listo. Resulta que aquí implícitamente me están diciendo una conjunción. ¿Por qué? Porque me están diciendo tanto X como Y, o sea, ambos, los dos, fueron filósofos. Entonces sería P y Q fueron filósofos, ¿cierto? Ambos fueron filósofos, ¿cierto? Me están diciendo P y Q fueron filósofos. Y teniendo en cuenta de que pues aquí me están diciendo una mi madre, ya dije la respuesta, no, perdón, en fin, me están diciendo una conjunción teniendo en cuenta este conector lógico, me están diciendo P y Q, entonces ya sé que va a ser precisamente una conjunción, ¿cierto? Porque pues me están diciendo que ambos, ¿cierto? En el caso de que me estuvieran diciendo, me están diciendo, por ejemplo, no sé, me están dando otro enunciado, me están diciendo Newton fue científico, entonces aquí, por ejemplo, me están diciendo Sócrates fue filósofo y, bueno, cómo lo redactaría? Sócrates fue filósofo y Newton, bueno, o Newton fue científico. Ahí sí me estarían hablando de una disyunción, ¿cierto? Porque pues Sócrates no fue científico y Newton pues tampoco se puede decir que pues lo principal que dio fue en la filosofía, ¿cierto? Entonces precisamente en este enunciado hablando como tal de me están hablando es de una conjunción y la simbolización, teniendo en cuenta que es una conjunción, sería con mi I, dando como respuesta correcta la C. ¿Listo? Entonces, miren que con el simple conocimiento que recalcamos hoy, ustedes ya perfectamente podrían resolver varias preguntas tipo UNAL, tanto las que les di yo como las que les dio Santi. Por ejemplo, dando esta pregunta literalmente salió en el examen pasado. Entonces, sí, chicos. En cuanto a conectores lógicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren que descarte las demás opciones o ya entendieron por qué es la C? ¿Hay preguntas o dudas o cualquier cosa? ¿O todo bien? Ok, ok. Listo, listo. Y listo, chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Creo que igualmente cuando vean lógica, también Nauta les estará pasando un taller de lógica que es muy chévere y les va a ayudar mucho. Pero sí, esto sería todo por hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda, si tienen alguna duda, me pueden decir, ¿vale? Y no siendo más, creo que pasaríamos en unos 5 minutos a las 5:10 con biología, que vamos a ver dogma central de la biología molecular, que es muy chévere. Y ya, eso sería todo por lógica, chicos.